Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía Facebook y en este tiempo que estamos estudiando el libro de Josué y especialmente este tema tan apasionante como son los gigantes, cómo podemos derrotarlos y despojarles de su terreno, como le tocó a Caleb. Este hombre que con 85 años seguía teniendo la fuerza de cuando tenía 40. Y le pidió al líder Josué que le diera esa región montañosa. Dame esa montaña, quiero derrotar a esos gigantes y conquistar esa tierra que pisé hace 45 años atrás, como Moisés, el líder anterior, me prometió. Qué hermoso es poder encontrar hombres como Caleb, que tienen esa fe que supera todo temor. Los gigantes eran reales, eran grandes, eran poderosos, pero su fe era más grande que su temor. Y también la fidelidad que demostró durante toda su vida, siguiendo a Dios de todo corazón, creyendo en su palabra, en sus promesas, en el poder de Dios. Y esos son los conquistadores que pueden derrotar a los gigantes. Vamos a leer como introducción nuevamente allí en el libro de Josué, capítulo 15, porque cuando Caleb va a derrotar a los gigantes, en esa zona que se llamaba Kiriat Arba, y significa 4 gigantes, vamos a ver en el capítulo 15, versículo 13, dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y vamos a ver cuáles son los 3 hijos de Anac que derrotó Caleb. Y es interesante porque cuando Dios menciona un nombre es porque tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y nos dice en el versículo 14, y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Ya estudiamos el domingo pasado el primero, que era Sesai. Sesai nos habla del gigante. ¿Se acuerdan de qué era? De la apariencia, ¿no? Porque significa algo que es blanco, blanquecino. Y habla justamente del gigante de la apariencia. Nosotros tenemos que derrotar en nuestras vidas este gigante. Porque hoy en día más que nunca con el tema de las redes sociales uno está transmitiendo una imagen de ganador, de triunfador, de perfección, que no es la verdad, que no es la realidad de nuestras vidas. No estamos siempre bien en victoria, no estamos pasando momentos hermosos a veces y nos cuesta obviamente ser transparentes y sinceros en una red social. En Instagram todos los filtros nos hacen ver como un modelo o personas que parecen para una revista. Pero la verdad es que estamos mostrando una cara que muchas veces no es real. Entonces, ya hemos visto el primer gigante, el gigante Sesai, justamente de la apariencia. Hoy vamos a ver el segundo que se menciona. Nos dice el versículo 14, y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Sesai, ya lo estudiamos. Aimán, este es el segundo gigante que tenemos que enfrentar en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Este gigante, Aimán, la palabra Aimán significa hermano, amigo,
estrecho o colaborador. Y también significa dar como regalo. Entonces, este gigante, Aimán, que nos habla de hermanos, de amigos estrechos, de colaboración, tiene que ver precisamente este gigante con nuestras relaciones como seres humanos. ¿Quiénes son nuestras relaciones? ¿Con quién nosotros nos relacionamos? Pero este gigante obviamente es un enemigo que se disfraza en medio de relaciones que impiden avanzar en los planes y propósitos divinos. Entonces, este gigante, Aimán, nos habla el gigante de las relaciones, con personas que nos impiden avanzar en los planes y propósitos divinos. Es muy importante para nosotros como cristianos ver con quiénes nos relacionamos y con quienes tenemos un estrecho lazo, porque justamente si lo hacemos mal, si no podemos vencer a este gigante Aimán de las relaciones, van a ser un obstáculo para que nosotros podamos cumplir el plan y el propósito de nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a ver este gigante, el gigante que habla de las relaciones. Ya vimos el primero, C6, habla de la apariencia, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a ver el gigante que habla de nuestras relaciones con otras personas. Ahora, si uno quiere cumplir el plan y el propósito de Dios, todos tenemos que enfrentar y vencer a este gigante Aimán. Acuérdense que representa relaciones que nos impiden avanzar en los planes y propósitos de Dios. Esos planes que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellos. Ahora, nosotros somos personas sociales, somos personas sociables, que necesitamos relacionarnos con otras personas. ¿No es así? Algunos son más sociables que otros, pero es muy importante por eso que esas relaciones que nosotros tenemos y con quienes nos relacionamos, que son personas que son importantes para nosotros porque nosotros le hemos dado esa posición y ese poder en nuestro corazón, sus consejos, sus pensamientos, sus opiniones nos influencian a nosotros en lo que queremos hacer. Por eso es importante poder entender de lo que estamos hablando en esta noche. Y yo les quiero dar un ejemplo en cuanto a los gigantes que tuvo que vencer un hombre que Dios llamó, que justamente es el padre de la fe, es el padre de la nación de Israel, y vamos a hablar, para hacerlo práctico, a este gigante de lo que estamos hablando. Lo vamos a ver a Aimán, cómo lo tuvo que enfrentar el padre de la fe, Abraham. Vamos a ver el ejemplo, porque lo más importante, si bien entendemos de lo que estamos hablando, es tener un ejemplo práctico, bíblico, que nos haga entender y nos ubique en nuestra situación actual. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham, que nos dice la palabra de Dios que fue llamado de la Mesopotamia asiática de Ur de los Caldeos, que era su capital. Y vamos a mirar un pasaje que está en el libro de los Hechos. ¿Cómo es que él conoció a Dios, al Dios verdadero? Recordemos que él era un caldeo pagano. Y allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos vamos a encontrar el mensaje de Esteban, que va a predicar
delante de aquellos que lo habían traído para juzgarle y que después iban a terminar con su vida. Pero lo más importante lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 1, dice: y el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Nos detenemos allí. Escuchadme, hermanos y padres, les dice al sumo sacerdote y a todos los líderes que estaban allí. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y acá nos habla en el momento de la conversión del padre de la fe. Porque Abraham no nació con la fe, sino que la fe la pudo, digamos así, colocar en el único Dios verdadero en el momento de su conversión al Dios verdadero. Nos dice allí en el versículo 2, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y nos dice la particularidad, cómo Dios se manifestó a Abraham. Un hombre pagano, un hombre que tenía muchos ídolos, un hombre que estaba perdido, pero un hombre que Dios lo fue a buscar y lo fue a llamar, pero se manifiesta. ¿Qué fue lo que le impactó a Abraham para entender que este Dios era superior a todos los dioses que él conocía, los dioses de los caldeos? Porque se manifestó como el Dios de gloria. Se manifestó la gloria de Dios a Abraham. Una gloria magnífica, una gloria sublime. Así se manifestó Dios, el Dios que es espíritu en esencia, y en esencia Dios es gloria. Esa gloria la vio Abraham, y de esa misma gloria le habló a Abraham y lo llamó para sus planes y propósitos. Y eso es maravilloso, porque pocos han podido contemplar esa gloria. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, que también es Dios, esa gloria nos dice Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo, del Logos de Dios. Juan 1:14 nos dice Juan el apóstol: y el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan es uno de los pocos que puede afirmar que vio su gloria. Si Dios es Dios, ¿tiene que manifestar su gloria? Ahora, ¿dónde Juan manifestó Dios su gloria ante él? Lo encontramos, indudablemente, que fue uno de los 3 únicos discípulos. Vamos a Mateo, capítulo 17. Mateo 17 nos va a hablar, tienen allí en sus Biblias, Mateo 17, versículo 1, dice: 7 días después Jesús tomó consigo, observen, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Solamente estos 3 discípulos. ¿Quiénes están? Pedro, Jacobo o Santiago, y ¿quién más? Y Juan. Juan, que dice: vimos su gloria. ¿A qué hace alusión Juan cuando dice vimos su gloria? A este relato y a esta experiencia que él tuvo junto con Pedro y junto con Jacobo. En el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol,
y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Allí es donde el Verbo, Cristo encarnado, manifestó su gloria solamente a 3 discípulos: Pedro, Jacobo y Juan. Que Juan dice, vimos su gloria. ¿Cómo es esa gloria? Ahí nos habla del rostro que resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Podríamos decir que Cristo como siervo va a correr sus ropas de siervo para mostrar su gloria como Dios. Y ahí manifestó su gloria. Y fue tal el impacto que dice versículo 3, y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, Señor, bueno es estar aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quería quedarse en el monte de la transfiguración observando la gloria de Dios. Dios Padre se manifestó a Abraham en forma de gloria. Vio su gloria, como el Hijo manifestó su gloria también, porque es Dios. Entonces, allí vemos cómo fue llamado Abraham, su conversión al Dios verdadero. ¿Cómo fue eso? Un encuentro con el Dios de gloria. ¿Qué te parece? Esa gloria que rodeó a Saulo de Tarso, que cayó humillado a tierra y quedó ciego, y dice que era en plena luz del mediodía, y la gloria que lo rodeó era más potente que el sol. El Cristo resucitado en gloria se manifestó a Saulo de Tarso, camino a Damasco, para ir a perseguir a los cristianos, y cayó de rodillas y se convierte, manifestado Cristo como el Dios de gloria. No son muchos los que tienen esta experiencia de ver la gloria de Dios. Moisés dijo, muéstrame tu gloria, Dios. Y ahí lo puso en la hendidura de la peña y pasó, dice, verás mi espalda, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Porque la gloria completa y perfecta de Dios lo fulmina. Y allí pudo ver la espalda de Dios y pasó y le mostró la gloria. No son muchos los que han tenido este privilegio que tuvo Abraham. Podríamos decir su conversión. Con el Dios, ¿cómo? De gloria. El Dios de gloria. Vamos a ver también allí, con respecto a su conversión, nos relata Génesis 15. Es lindo observar la palabra y ver cómo una persona se puede convertir de los ídolos, del paganismo, al Dios verdadero. Y nos dice Génesis 15:7, observen allí, dice la palabra de Dios. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Aquí nos dice, ¿desde qué lugar lo llamó Dios a Abraham? Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos. Allí lo vemos. También lo vemos en Nehemías, en el libro de Nehemías. Vamos a ver allí, Nehemías capítulo 9, versículo 7. Nehemías 9, 7. Nos dice la palabra de Dios, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Cuando él lo conoció era Abraham, enaltecido, y lo transformó en Abraham,
padre de muchedumbre, padre de mucha gente, le cambió el nombre. Qué bárbaro, hermano, porque si tú eres salvo, si tú eres hijo, hija de Dios, también has tenido un encuentro personal con Cristo. Alguien te habló, alguien te predicó, alguien te llevó a los pies de Jesús. Y seguramente para mí, en mi experiencia, fue el día más glorioso de mi existencia como ser humano sobre la tierra. El día que pude conocer al Dios verdadero, al Dios de gloria, al Creador que se hizo como sus criaturas para morir en una cruz, derramar su sangre y darnos salvación. Ahora, vamos a ver allí en Génesis, volviendo, estamos hablando del ejemplo del gigante Aimán en la vida de Abraham, que se acaba de convertir, que Dios lo llama de Ur de los Caldeos, y nos dice Génesis 11, Génesis 11, versículo 31 y 32. Dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer a su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Ahora, cuando Dios lo salva a Abraham, cuando lo libera del paganismo, vamos a ver que en su llamado, en su plan y en su propósito, lo vamos a encontrar en Génesis 12:1. Como dice la versión 60, está en el versículo 1, dice, vamos a leerlo, y el Señor había dicho a Abraham. Cuando habla en el capítulo 12, versículo 1, está hablando de algo que ya había sucedido. No es que el llamado está en el capítulo 11, el capítulo 12. El capítulo ya habla de un llamado anterior. ¿Y qué fue lo que Dios utilizó para levantar a un hombre y del paganismo convertirlo en el padre de la fe y en el padre de la nación de Israel? Cuando nada existía. Nos dice capítulo 12, versículo 1, y el Señor había dicho a Abraham, observen, vete de tu tierra. Vamos a ver el pedido de Dios. ¿Cuál fue el pedido de Dios a Abraham? Primero, vete de tu tierra. En otras palabras, salí de Ur de los Caldeos. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Pero Dios tiene preparada una tierra. Si tú quieres poseer la tierra que Dios tiene preparada, tienes que salir de donde estás. Parece una redundancia. Pero si tú no sales, nunca vas a poseer la tierra que Dios tiene preparada. Dios tiene un lugar especial en el mundo donde Él te quiere llevar. Dios tenía una tierra para Abraham, pero para poder poseerla Dios le dice, lo primero que le pide, vete de tu tierra. Ahora él había nacido ahí, era su lugar de nacimiento, él estaba enraizado en Ur, porque era un hombre ya bastante grande, no era un niño, un joven, cuando Dios lo llamó. Ahora es como decir, salí y empezá de nuevo. Pero justamente por eso Él es el Padre de la fe, porque Dios le dice, en primer lugar,
tenés que abandonar tu tierra. En segundo lugar, le dice, en el versículo 12:1 estamos viendo de Génesis, vete de tu tierra, la segunda orden, de entre tus parientes. Vete de entre tus parientes. Y no es solamente dejar un lugar geográfico, sino dejar relaciones con los parientes. Él tenía su papá, tenía también hermanos, tenía sobrinos, tenía toda su familia en Ur. Ahora, este gigante Aimán que representa esas relaciones, es un gigante poderoso porque son relaciones de sangre, son relaciones de afecto, que para nosotros son muy importantes. Y justamente son tan importantes que si uno no puede derribar al gigante Aimán, nunca va a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y por supuesto que los que estamos escuchando este mensaje en esta noche, no somos todos iguales. A algunos la familia no le interesa tanto, no le pesa tanto, no representa un gran lazo. Pero para otras personas, como yo digo, a veces hay personas que son realmente familiares. Es un gigante inexpugnable poder derribar a Aimán, porque uno no quiere dejar las relaciones. Ahora, hablando específicamente de Abraham, puedo decir por la Escritura que Abraham era un hombre muy familiero. Como todos nosotros nacimos en una familia de un padre, una madre, tíos, abuelos, abuelas, y hemos desarrollado lazos, hermanos, hermanas, relaciones que son importantes, que son poderosas. Pero ¿qué pasa cuando Dios te llama? ¿Qué pasa cuando Dios tiene un plan y un propósito? Dios le dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes. Y esto de los parientes habla del gigante Aimán. Él tenía que obedecer. Y después le dice, de la casa de tu padre. Observen, de la casa de tu padre. Él vivía con el padre. Él estaba en la casa del padre cuando lo llamó. Él tenía a sus parientes a quien amaba. Él tenía esa tierra donde se crió y se desarrolló por muchos años. Ahora de repente Dios lo viene a buscar, le muestra su gloria, lo llama para que Él sea el padre de muchedumbre. Y fíjense el versículo 12:1, a la tierra que yo te mostraré. La tierra no te la voy a mostrar si no dejas tu tierra. La tierra no te la voy a mostrar si no dejas tus parientes, si no destruís a Aimán. Y mucha gente está pegado, aferrado a la familia. Hay hijos que siguen teniendo el cordón umbilical, emocional, con sus papás y su mamá, y no pueden salir, no pueden extenderse, no pueden desarrollarse. Entonces son relaciones que se transforman, si bien uno los quiere, los ama, pero terminan impidiendo avanzar en los planes y propósitos de Dios. Tenemos que darle el valor, el afecto, pero no más que el amor y el afecto que debemos sentir por Dios. Y si tú quieres servir a Dios, tú quieres que Dios haga algo en tu vida, primero tienes que tener un encuentro con el Dios verdadero, ver su gloria como Abraham. Pero después, cuando Dios le dijo, tenés que dejar tu tierra, salí de Ur, tus parientes, déjalo, de la casa de tu papá, andate. Yo tengo un plan, yo tengo una tierra, yo tengo un pueblo, yo tengo un propósito. Hay que hacer sacrificios, hay que renunciar, hay que dejar para poseer. Caleb tuvo que caminar por esa tierra de Hebrón, pisarla,
45 años antes, caminar 40 años por desobediencia del resto bajo el desierto para entrar con el segundo líder, porque el primero murió, Moisés entró con Josué y a los 85 años él está listo, parado para decir, ahora es tiempo de poseer este monte. Para eso estoy aquí vivo, para eso respiro, para cumplir los planes y propósitos de Dios. Y estos gigantes no me van a impedir que yo posea esta tierra que Dios prometió, que yo pisé por la fe y que Dios me la dará. No hay sacrificio, hermano, no hay servicio sin sacrificio. Y a veces uno quiere que todo le llueva, que todo sea sin lucha, sin pelea, que sea fácil. Yo puedo decirlo en mi experiencia personal, que tuve que dejar mi casa a los 25 años después de haber estudiado en Monte 4 años. Dejar a mi padre y decirle, mira papá, me voy a Lima porque Dios me está llamando para servirle y trabajar. Y él me decía, me acuerdo que como él no conocía a Dios, me decía, te vas a ir a ese lugar que está en el fin del mundo, en el barro y el pantano de Lima. Vas a dejar una ciudad como Zárate y te vas a meter allá. Sí, papá, porque Dios me está llamando. No era por un tema de conveniencia, sino por un tema de llamado para el servicio. Y soltero salí a los 25 años de mi casa, dejando a mi padre, que era lo único que me quedaba y tenía, y me fui a 30 kilómetros a vivir para servir en la iglesia de Lima que estaba comenzando, como misionero, a los 25 años. Y no fue fácil. Tuve que derribar ese gigante de la familia, de dejar al padre, relaciones importantes y poderosas, por el llamado de Dios, por el llamado de Dios. Ahora, quiero mostrarles que muchas veces el llamamiento divino para nuestras vidas es un proceso. No es que uno deja todo de una y sale. ¿Cómo fue el proceso en Abraham? Dice que Abraham se trajo al papá. Observá, dice que salieron de Ur. Volvamos al capítulo 11. Dice 31. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. ¿Por qué fue una obediencia parcial la de Abraham? Porque aquí vemos que se trajo a su padre Taré, se lo trajo al viejo. Cuando uno no obedece totalmente, parcialmente, la obediencia parcial te va a detener en lo que Dios tiene preparado. ¿Y dónde se establecieron? Fíjense, llegaron a Harán, salieron de Ur hasta Harán. Esto, para que tengamos una idea, estaba en la mitad del camino hasta Canaán. Salieron de Ur, pero se trajo al viejo. ¿A quién? A Taré, al papá. Y cuando vos traes y desobedeces parcialmente, te va a detener en ese lugar, en Harán, y se establecieron allí. Estaban echando las raíces allí. Se quedaron detenidos. Hermanos, ¿por qué? Porque trajo a su papá. ¿Y Dios qué le dijo? Vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Porque era un hombre familiero, se trajo al papá. Y la palabra Taré, el nombre del padre, ¿sabe qué significa? Taré significa incierto. Y cuando vos habitás con Taré, vas a tener incertidumbre en tu vida y en tu futuro. No vas a saber qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y como él lo trajo al papá, el papá provocó
que se detuvieran en la marcha hacia esa tierra prometida. ¿De qué sirve salir de Ur si no llegamos a Canaán? Es decir, Dios, bueno, yo salí con mucho entusiasmo, con muchas ganas, me lo traje al viejo, nos establecimos en Harán, estamos no tan lejos de donde tenemos que ir. Fíjate lo que avanzamos. Podríamos decir, estamos conformes. Pero mientras Taré esté en tu vida, esa relación con su padre tan fuerte para él, tan poderosa, tenía incertidumbre en cuanto a lo que le esperaba en el futuro. Ahora, ¿qué pasó en Harán? Nos dice acá la palabra de Dios. Que ellos se detuvieron y el 32 dice, los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Así que el papá tan amado para Abraham, su querido viejo de 205 años, escuchá bien, murió en ese lugar. Cuando Taré murió, su padre murió, el gigante Aimán estaba allí, la incertidumbre estaba con él, desapareció. Una vez muerto su papá, en la obediencia parcial de Abraham, en el capítulo 12 nos dice, después de que fallece su papá, Taré es enterrado. Dios nuevamente le vuelve a decir, por eso el capítulo 12 dice, y el Señor había dicho a Abraham, algo que va a volverle a repetir, Abraham, vete de tu tierra, ya me fui de Ur, pero estoy en Harán, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, acaba de enterrar a Taré, a la tierra que yo te mostraré. Una vez que uno se derriba a ese gigante, en este caso fue una muerte natural del papá. Y después que él se separa, porque ya partió a la patria celestial, el padre, ahora Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, como te lo dije antes, Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, tenemos otra sorpresa para mostrar que Abraham era familiero, porque dice el versículo 3, perdón, el 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Observen la grandeza del llamado de Dios. Pero cuando el llamado es grande, grande es el precio. Y hay mucha gente que por no dejar relaciones, Aimán no ha sido derribado, han perdido el llamado y la visión del plan de Dios para sus vidas. ¿Se dan cuenta? Hay que dejar cosas, hay que sacrificar cosas, hay que derribar gigantes poderosos para poder hacer la voluntad de Dios. No es que es magia, son decisiones sabias que uno debe tomar y cortar relaciones para que Dios pueda mostrarte claramente sus planes y sus propósitos. Pero no dice el versículo 4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Ven? Ya le había dicho. Pero acá dice, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. No era un pibe, ¿eh? Tenía 75 pirulos. Ya era grande. Pero ¿a quién se trae? A su sobrino. ¿Quién era? Su sobrino Lot. Oh, y acá tenemos otro problema. ¿No? El padre ya no lo sigue porque murió, pero se trae al sobrino. ¿Ven? Los parientes venían con él. Ahora, cada vez que uno va avanzando y va cortando, Dios va hablando a su siervo. Después que muere su papá, lo vuelve a llamar, le vuelve a decir las mismas palabras y él parte de Harán, ahora está más cerca, está a la mitad de camino, pero trae a su sobrino.
Ahora, ¿por qué Dios nos pide que cortemos relaciones que nos impiden justamente avanzar en el plan y el propósito de Dios? No importa si son parientes, no importa si es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu sobrino, tu primo, o otro tipo de relaciones que a veces se presentan para nublarnos de lo que Dios tiene preparado. Porque la palabra Lot, ¿saben qué significa Lot? Significa velo. Velo, velo. Y mientras Abraham caminaba rumbo a Canaán con Lot, había un velo en sus ojos que no le permitía ver el plan completo de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 13 vamos a ver qué pasó. ¿Vieron? El papá se lo trajo, quedaron detenidos en Harán. Siguen avanzando, trae a Lot. Capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto al Neguev, y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Neguev hasta Betel. Observen dónde estaba, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. ¿Por qué Dios lo llamó a Abraham? Porque era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No lo llamó a Lot porque Lot no lo tenía. No lo llamó a Taré porque Taré no tenía ese corazón. Por más que son importantes las relaciones de sangre para nosotros, o con otros amigos o personas, llegan a ser un estorbo para el plan de Dios. Fíjense. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Y acá va a haber el problema con el pariente. Versículo 7. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Mientras vos te peleas con los parientes, los enemigos te están observando y rodeando. Ahora, ¿por qué aparece esta pelea con su sobrino? Porque el sobrino no es parte del llamado. Y él tiene que desprenderse y separarse de su sobrino para cumplir el plan y el propósito divino. ¿Se entiende? Y a veces Dios va a permitir un gran conflicto, poderoso conflicto, que quedó todo mal. Y ahí va a tomar la decisión el hombre de Dios. Fíjense, Abraham le dijo a Lot, versículo 8, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Ven? ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Observen cuando uno se separa, ¿dónde lo lleva su corazón? Al patriarca lo lleva al centro de la voluntad de Dios, Canaán. Mientras que Lot está pensando en lo material, en las posesiones, y sus pies van a estar dirigidos hacia Sodoma y Gomorra, ciudades prósperas pero perversas. Nos dice el versículo 12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. ¿Por qué Dios nos pide separación? Porque esos son los gigantes que debemos derribar para que Dios nos pueda mostrar su palabra, su voluntad, claramente en nuestra vida.
Yo no recuerdo un paso que no he dado con un sacrificio. Me fui con 21 años a Monte a estudiar su palabra por 4 años. Terminé a los 25. Me abren las puertas en Lima para trabajar como misionero y allí me fui soltero. 14 años viví. Ahí conocí a mi esposa. Nos vinimos en el año 2000 para empezar la iglesia en Capilla del Señor. Así que viví en Zárate, en Campana primero, anduve por todos lados, pero después volví a Zárate. Después de Zárate me fui a Monte, de Monte a Lima, de Lima a Capilla, pero siempre por un llamado, siempre porque Dios tenía preparado un lugar para mí, para mi familia. Y termino con esto, queridos hermanos. Después que se separaron, miren qué maravillosa es la palabra, versículo 14. Después que se separaron, dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, observen lo que dice la palabra, cuando lo volvió a llamar, cuando le dio direcciones, cuando le dijo su voluntad, cuando se separó de lo que él le había pedido. Después que Lot se había separado de él, dice, alza ahora los ojos y mira, porque Lot significa velo. El velo, cuando Lot se separó, fue quitado. Y ahora que el velo no está en tu entendimiento espiritual, Dios le dice, observen, alza tus ojos y mira desde el lugar donde está, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, al occidente, pues toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo, a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda, observen, y vino y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Cuando el gigante cae, Aimán, separación de Lot, el velo se quita de tu entendimiento y de tu vista espiritual. Dios te muestra todo lo magnífico que tiene preparado para tu vida, que te va a dejar con la boca abierta. Nada de lo que tú puedas conseguir se puede comparar con lo que Dios tiene planeado para ti. Pero nada de eso va a ocurrir si el gigante Aimán no es derribado. Relaciones que me impiden alcanzar los planes y propósitos de Dios. ¿Dónde se trasladó? ¿Se observaron dónde se trasladó Abraham? ¿A dónde? A Hebrón. ¿Y qué está conquistando Caleb al derribar a estos gigantes cada uno? Volver a reconquistar el lugar donde fue enterrado el padre de la fe, donde él caminó, donde hizo el altar, donde enterró a su esposa. Allí está reconquistando esa tierra que pisó el patriarca Abraham y que ahora va a poseer este campeón de la fe llamado Caleb. Hermanos, qué maravilla. ¿Cuesta derribar gigantes? Sí. ¿Cuesta cortar? Sí. ¿Cuesta dejar cosas atrás? Sí. ¿Cuesta desarraigarse? Sí. Pero si es para que Dios me guíe, me muestre su voluntad, sus planes y propósitos, yo digo amén. Hermano, no quiero decir algo fuera de lugar, pero quiero decir que Dios me ha mostrado de esta forma, de esta manera, y por eso yo estoy hoy acá en Capilla. Y sé que Él me llamó a mí como a mi esposa para venir. Hace 21 años atrás. Y acá estamos, tratando de avanzar en la voluntad de Dios para habitar en el pueblo.
pero siempre va a requerir sacrificio, siempre va a requerir derribar a algún gigante, cosas que hay que dejar atrás para que podamos ser quitado el velo de nuestro entendimiento. Después que Lot, el velo fue quitado, Dios le dijo, ahora sí, Abraham, caminá, pisá, recorred, esto te lo daré. Y trasladó su tienda de Betel a Hebrón. Y allí edificó Abraham un altar. Qué lindo es, ¿no? Poder aprender de la palabra, de los principios, de los hombres y mujeres que nos muestran y nos marcan el camino. ¿Cuál es tu gigante en esta noche que se presenta a imán en tu vida? Si no lo derribas, nunca sabrás qué es lo que Dios preparó para ti, para tu vida. Mucha gente es cómoda, vive por economía, por conveniencia, pero no por convicción bíblica, donde Dios lo quiere. Si hay que sacrificarse, hay que sacrificarse. Si hay que humillarse, hay que humillarse. Pero qué lindo es poder habitar y caminar donde Dios nos está guiando en su voluntad. Hermanos, que Dios bendiga su palabra y que podamos derribar con el poder de Dios a este gigante imán, relaciones que nos impiden avanzar en los planes y propósitos divinos. Dios les bendiga.